Les recordamos que una vez iniciado el evento no se tolerará algún percance hacia la ponencia, como podría ser la interrupción de micrófonos, compartir pantalla, entre otras cosas. Por lo mismo, estas funciones fueron desactivadas de Zoom y a su vez les recordamos no abandonar la sesión. Les pedimos que sus preguntas las escriban en el Google Forms que se les será proporcionado en el chat. Al final del evento se les dará lectura a Daremos continuación con el Foro Regional Bajío, Herramientas de Inversión y Alta Dirección, con el workshop de inversión en el mercado de derivados por el ponente Alberto Medina. Nuestro ponente se ha desempeñado como director asociado, consultor, asesor financiero, subdirector en materia de finanzas, estrategias de inversión, administración de riesgos e implementación de coberturas como instrumentos financieros derivados de tipo de cambio, tasas de interés y notas estructuradas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, trabajando para Banamex, BBVA, Bancomer, Casa de Bolsa Finamex, atendiendo principalmente clientes empresariales, gubernamentales y patrimoniales. Cuenta con experiencia en la industria como director de la oficina de Querétaro de la empresa proveedora Arnor S.A.D.C.B. y actualmente se desempeña como gerente de planeación estratégica en la empresa West Corporate S.A.D.C.B. Ha sido catedrático de materias financieras en la Universidad Tec Milenio y actualmente es catedrático en la Escuela de Negocios, Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y facilitador de aprendizaje en educación continua del Tecnológico de Monterrey. Recibamos a Alberto Medina, cedo el micrófono y ojalá disfruten la ponencia. Gracias, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por la presentación. Buenas noches, bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir la presentación y empezaremos a platicar del mercado de derivados. Ok, espero ya están viendo la presentación, ¿correcto? Sí, sí se alcanza a ver, gracias. Ok, perfectísimo. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Juan Manuel, por la presentación. Como les comentaba, vamos a platicar acerca del mercado de derivados. Vamos a ver el enfoque de pues cómo utilizarlos como instrumentos de cobertura. También podemos platicar de utilizarlos como instrumento de especulación e inversiones. Esta plática va a estar dividida en las siguientes partes. Me gustaría empezar hablándoles un poquito de los antecedentes de los derivados, platicando la estructura de los mercados, platicando acerca del concepto de derivados y después vamos a mencionar 3 productos derivados importantes, que son los futuros, las opciones y los swaps. Ahí, a continuación, lo que platicaré será acerca de la situación actual del mercado, del mercado mexicano, principalmente, tanto en la parte de los estructurados como los fuera de bolsa. Y al final les platicaré acerca de algunos beneficios o oportunidades que tienen las empresas, sobre todo ahora del lado empresarial, no tanto del lado bancario, para aplicar estas herramientas en la vida diaria, ¿no? Entonces, con mucho gusto empezamos. Vamos a platicar acerca de los antecedentes. Los antecedentes del mercado de derivados, pues se dice que datan desde tiempos muy antiguos, varios siglos atrás, con culturas como la fenicia. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX, cuando en Estados Unidos nace el Chicago Board of Trade. El Chicago Board of Trade se convirtió en el centro mundial de operaciones bursátiles desde 1848, operando principalmente contratos estandarizados sobre granos. En 1919 nace el Chicago Mercantile Exchange. El Chicago Mercantile Exchange, la otra bolsa especializada, que se centró en contratos de futuros y opciones financieras. No fue sino hasta la década de 1970 cuando nacieron los primeros derivados financieros. ¿Qué quiere decir derivados financieros? Productos cuyo instrumento depende de otro producto financiero y no tanto de materias primas, como es el caso del Chicago Board of Trade y del Chicago Mercantile Exchange. Otro hito importante en los antecedentes y en la historia de los derivados se dio en el año de 1973, cuando 2 norteamericanos, Fisher Black y Myron Scholes, desarrollaron un modelo matemático para determinar el precio de las opciones, el famoso modelo Black and Scholes Option Price Model. Este modelo les valió varios años después, en 1997,
recibir el Premio Nobel de Economía. El modelo Black-Scholes es el modelo más utilizado para la evaluación del precio de las opciones a nivel mundial y aparte es un hito muy importante en la historia porque marcó el inicio de la profesionalización de los derivados. Ahora bien, estos puntos que acabamos de mencionar se concretan exclusivamente o tocan exclusivamente el sector estandarizado, es decir, el sector bursátil. Es en la década de los 70 que la historia empieza a remontarse hacia los mercados fuera de bolsa, es decir, a los mercados OTC que conocemos over the counter, los cuales platicaré un poquito más adelante a qué se refiere. ¿Cómo está nuestro país? En nuestro país se tiene una historia un poco más reciente, ya que el 15 de diciembre de 1998 se dio el nacimiento de la primera bolsa de futuros y opciones, el Mercado Mexicano de Derivados, mejor conocido como MEXDER. El MEXDER al principio operaba únicamente futuros, pero en el 2004 se abrió a operar contratos de opciones, sobre todo de acciones, contrato de opciones, sí, sobre todo de acciones bursátiles, índices como el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar norteamericano, es decir, la divisa dólar-peso, y índices internacionales como es el caso del Nasdaq y el Standard & Poor's 500. Otro hito muy importante que marca la historia de los derivados en nuestro país es cuando en el 2011 la Bolsa Mexicana de Valores se conecta oficialmente con el Chicago Mercantile Exchange. Esto le permitió al mercado mexicano contratar derivados estadounidenses directamente desde nuestro país. La plataforma tecnológica abrió toda la posibilidad de operar diversos subyacentes y no nada más los que se manejaban originalmente en México. Dos datos muy importantes que hay que tomar en cuenta en los antecedentes del mercado de derivados son las cuestiones legales. En Estados Unidos, en el 2011, se da la ley Dodd-Frank, que nace como respuesta a la crisis del 2008, a la crisis de las famosas hipotecas subprime y la crisis del 2008, donde se presentaron eventos como la caída de Lehman Brothers. Lo que buscaba esta ley era devolver a los inversionistas confianza en el sistema. En nuestro país, a través del Banco Rector, que es el Banco de México, con la circular 4/2011, que es el eje rector de los instrumentos financieros derivados y misma que ha recibido varias actualizaciones para ir creciendo junto con el mercado. Las principales se dieron en el 2015, 2016, 2017 y actualmente en el 2020 hay un par de actualizaciones derivadas precisamente de la crisis del COVID-19. Bueno, vamos a ver cómo está la estructura de los mercados. Los mercados funcionan a través de los intermediarios. Los intermediarios financieros son precisamente aquellos que ponen en contacto a los oferentes y demandantes, ya sea de recursos o de inversiones, con los mercados particularmente. Los principales intermediarios financieros son los bancos comerciales, bancos de inversión, casas de bolsa, entre otros. Y los mercados están divididos en 4 grandes mercados. El mercado de capitales, que es donde se negocian las acciones emitidas por las empresas. El mercado de dinero o de deuda, donde se negocian títulos de deuda, créditos y reportos. El mercado de cambios o FX o Foreign Exchange, que cabe mencionar es el mercado más grande del mundo, porque es un mercado que permanece abierto pues, prácticamente las 24 horas del día. Y después el mercado de commodities o materias primas. En nuestro país, el mercado de commodities ha tomado una relevancia importante. Ahora bien, para atender estos mercados existen básicamente 2 productos básicos. Los productos en efectivo o cash, es decir, los que compro y pago de inmediato, y los productos derivados, que son productos que buscan asegurar un precio hoy para cubrirse o pagarse en el futuro. Dentro de los derivados hay una gran división que empezamos a platicar de ella cuando hablábamos de los antecedentes, dada por aquellos derivados que llamamos listados, es decir, que están llevados a cabo por una bolsa de valores, como en el caso de México, MEXDER, y los derivados OTC o over the counter. ¿Qué son entonces los derivados? El concepto es muy sencillo.
Los productos derivados, como platicamos, nacen de la necesidad de cubrirse o especular sobre todas las variaciones que pueden tener los activos financieros en los 4 mercados que mencionamos anteriormente. Entonces, ante esta gran variedad de precios, de movimientos, ante esta volatilidad, como ejemplo hoy, más que nunca el mercado nos está dando la razón, es muy importante contar con instrumentos que nos puedan dar certidumbre. Los derivados, a final de cuentas, son contratos privados. ¿Qué quiere decir que sean privados? Que en realidad yo, para celebrar un derivado, firmo un contrato con un intermediario financiero sin la necesidad de registrarlo ante un fedatario público. Por eso es que son privados. Y se firman entre agentes económicos, normalmente entre 2 agentes económicos. Esto quiere decir que puede haber un contrato de derivados entre bancos, entre intermediarios financieros e empresas, entre intermediarios financieros y personas. Se llaman derivados porque el valor del contrato deriva del valor de otro bien llamado bien subyacente. El mejor ejemplo para entender esto y de una manera muy sencilla es hacer una analogía con un contrato de un seguro de un auto. Si yo voy y contrato el seguro de mi auto, pues la póliza que me da la aseguradora es un papel, que como tal, el papel pues no tiene más que el valor de una hoja de papel. Sin embargo, si el contrato o la póliza de ese seguro avala un auto último modelo premium, entonces el seguro vale por lo que avala, por el auto último modelo premium. Y si ese seguro es exactamente igualito y tiene las mismas características que el seguro que contrato para un auto de línea no premium, pues obviamente los 2 contratos son iguales, pero el valor deriva del bien subyacente y en este caso tendría más valor el del auto premium. Ahora bien, una parte muy importante en los derivados es que los participantes en este mercado pueden realizar operaciones sobre la fluctuación del precio del subyacente. ¿Esto qué significa? Cuando contratamos un derivado sobre el tipo de cambio, lo que estamos especulando o cubriendo es la variación del precio del tipo de cambio. Y lo más interesante es que puedo hacerlo sin la necesidad de contar directamente con el activo. Por ejemplo, yo puedo comprar coberturas de derivado del petróleo o del maíz o del trigo sin tener ni barriles de petróleo ni sacos de maíz o trigo. Lo mismo pasa con las divisas. Muy bien. Una vez que tenemos especificado el concepto, podemos platicar de cuáles son los principales productos derivados. Los principales productos derivados son los forwards o contratos adelantados, los futuros, las opciones, los swaps y los warrants. Como mencioné al principio, aquí vamos a platicar de futuros, opciones y swaps. También, como fuimos platicando, les comentaba que el mercado de derivados está dividido en 2 grandes partes. La parte que se conoce como estandarizados y la parte fuera de bolsa o OTC. ¿Qué son los estandarizados? Los estandarizados son los instrumentos derivados donde hay una bolsa y una cámara de compensación que fungen como centro de toda la operación. Es decir, los derivados estandarizados son operados por la bolsa de derivados. En el caso de México, el MEXDER. Son contratos que están hechos igual para todos. Es decir, tienen las mismas características en cuanto a las reglas que emitió la propia bolsa de derivados. Los principales contratos estandarizados son los futuros, las opciones y los warrants. La gran ventaja que tienen los derivados estandarizados es que la cámara de compensación, que en el caso de México, a través del MEXDER, se llama Asigna, la cámara de compensación sirve como contraparte central que minimiza el riesgo de contraparte. ¿Qué es el riesgo de contraparte? La posibilidad de que la otra parte con la que estoy celebrando un contrato no pague. La cámara de compensación no paga, pero tiene la labor de buscar contrapartes para que no queden, llamamos nosotros, patas sueltas, ¿no? Para que no queden coberturas aisladas o bailando. La gran diferencia con el mercado OTC
es que en el mercado OTC no tenemos que ir directamente a una bolsa de derivados. Es decir, se pueden celebrar los contratos directamente con el intermediario financiero. Por ejemplo, yo puedo celebrar un contrato de derivados directamente con una casa de bolsa o directamente con un banco, donde además de existir el riesgo de mercado, hay un riesgo de crédito, que es un riesgo de contraparte, donde cualquiera de los dos, ya sea yo en caso de persona física o el intermediario financiero, no pudiera responder por sus operaciones. Para eso, para evitar esto, es que en el mercado OTC se manejan lo que llamamos garantías. Garantías que pueden ser de dos especies: líquidas, es decir, dejar dinero depositado para cubrir parte importante de la operación, o si es un banco comercial, tiene la posibilidad de girar garantías crediticias. Es decir, una línea de crédito que no cubre el 100% de la operación, pero le dice al banco la calidad crediticia del cliente, ¿sí? Y la otra es que pueden operar a través del cobro de primas, con instrumentos que cobran primas. Entonces, este diagrama que estamos viendo aquí se completa y yo pondría en medio de este mercado a las opciones. ¿Por qué? Las opciones, como lo veremos adelante, son instrumentos que cobran una prima para operar, que están estandarizados, es decir, yo puedo tener opciones sobre instrumentos como commodities o futuros, pero también puedo tener opciones hechas a la medida a través de un intermediario financiero para cubrir de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes. Haciendo otra vez una analogía muy sencilla, digamos que si yo quisiera comprarme un traje, el estandarizado es la talla que hay para todos y el over the counter es cuando voy al sastre y lo hago a mi medida. Una vez que hemos identificado estos dos, vamos a centrarnos, como les decía al principio, en los tres instrumentos financieros derivados más conocidos o más utilizados en nuestro país. El primero son los futuros. Los futuros, como platiqué, se negocian a través del MEXDER, en el caso de México, la Bolsa Mexicana de Derivados, o como las que mencionamos, el Chicago Board of Trade o el Chicago Mercantile Exchange. Lo interesante aquí es que, igual que todos los derivados, son contratos. Como dice, acuerdos entre dos partes. Ahora bien, vamos a entenderlo. Dice, para intercambiar en una fecha futura predeterminada. Aquí está la primera parte de hacerlo estructurado. La fecha está establecida desde el contrato. La Bolsa Mexicana de Derivados, el MEXDER, publica en su página los detalles de todos sus contratos, donde especifica las fechas de vencimiento. Diciembre 2020, julio 2020, etc. Normalmente son trimestrales sus vencimientos. Cierta cantidad de un bien subyacente, también predeterminado. De igual forma, en el contrato ya viene establecido de qué tamaño es el contrato o de qué tamaño es la cobertura que yo quisiera hacer. Por ejemplo, el caso de dólar peso, el contrato del MEXDER es de $10,000 americanos, referenciados en pesos, ¿sí? Y no hay forma de moverme de ahí. Si yo quisiera cubrir $15,000, esta opción podría quedarme corta o bien tendría que comprar dos contratos de $10,000 cada uno, ¿sí? Y luego dice a un precio pactado con anterioridad. Desde un principio, cuando entramos a negociar el contrato de futuro, sabemos el precio del futuro. Ese precio de futuro se calcula normalmente con un diferencial de tasas y trayendo a valor presente el tipo de cambio o llevándolo a valor futuro, o el tipo de cambio o el valor del subyacente que estemos hablando, con las tasas libres de riesgo, trayéndolo a valor presente, llevándolo a valor futuro. Y lo importante de este precio futuro es que sirve como referencia muchas veces al mercado. Y vemos incluso situaciones como la que pasó a finales del mes pasado, en abril, cuando veíamos que los futuros del petróleo estaban en números negativos. Y se hacía precisamente por este concepto.
Muy bien. Cuando hablamos de entrar al mercado de futuros, tenemos que saber que ambas partes, es decir, quien compra y quien vende, está adquiriendo una obligación. Es decir, yo adquiero una obligación ya sea de comprar o vender el bien subyacente al vencimiento independientemente de cómo esté el mercado. Ya está obligado a hacerse. Una gran los futuros es que yo puedo conocer día con día cómo va ganando o perdiendo mi posición con respecto al precio del futuro que contraté contra el movimiento del precio del subyacente. Estas ganancias y pérdidas diarias se conocen como marca de mercado o mark to market. A final de cuentas, la cámara de compensación en el mercado de futuros funciona como una entidad que va a buscar cazar todas las ofertas de compra con todas las ofertas de venta para que al final del día haya un resultado de un juego suma cero. Es decir, que lo que pierde uno lo gane el otro y lo que gane uno lo perdió otro participante, otra contraparte. ¿Sí? En tal sentido que la Cámara de Compensación, que en el caso de México es Asigna, nunca queda con recursos propios. Siempre debe de salir en un juego de suma cero. Otro concepto que es muy importante y que tenemos que entender para captar cómo operan los futuros son los conceptos básicos de los mismos. Vamos a empezar por platicar el mercado spot. El mercado spot es el precio de contado. Es aquel que cuando entro a una información financiera como Bloomberg, Investing o cualquier reporteador, vemos en pantalla. Es el precio de contado que se paga por la entrega inmediata de los bienes que se negocian. Ahora bien, en todos los derivados y particularmente en los futuros toma mucha importancia la posición que voy a tener en la participación. Es decir, si voy a entrar a comprar o a vender. Si voy a entrar a comprar, se conoce que tengo una posición larga. Es una posición en la cual voy a acumular ganancias conforme el precio del subyacente sube. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tratar de comprar un subyacente a un precio barato que sé que en el futuro va a ir subiendo de precio y así voy acumulando ganancias. La contra se conoce como posición corta. La posición corta es una posición de venta, donde se acumulan ganancias conforme el precio del subyacente baja, ya que aquí lo que yo quisiera es vender caro. Es decir, si yo sé que mañana un subyacente va a bajar de precio y hoy lo poseo, puedo tener una posición corta y venderlo anticipadamente. Un concepto muy importante en los futuros es el contrato abierto. ¿Qué es un contrato abierto? Es una operación celebrada en el MexDer por un cliente a través de un intermediario financiero o socio liquidador que no haya sido cancelada ni por el cliente, ni por una operación contraria, ni por el mismo socio liquidador. Es decir, a resumidas cuentas, un contrato abierto es una operación que no ha sido cancelada. Un interés abierto es un número de contratos futuros abiertos que no han sido liquidados. Pero aquí hay que diferenciar, el interés abierto es el número total de contratos largos o de contratos cortos, no la suma de ambos. Es decir, yo tengo un interés abierto largo por 25, 30, 100 contratos y un interés abierto corto por X número de contratos. ¿Sí? Un dato muy importante es, bueno, ok, si el MexDer y Asigna son cámaras de compensaciones y no llevan ganancia en esta operación, ¿cómo es que generan recursos? Al final de cuentas son empresas. Esto lo hacen a través de las comisiones y costos que cobran, principalmente el costo de acarreo. El costo de acarreo son todos aquellos costos en los que se incurre por mantener un activo durante algún tiempo que después puede ser vendido en una fecha futura. Por ejemplo, puede haber costos de almacenaje, seguros, intereses, etc. Y el concepto clave para entender el mundo de los futuros es la base. La base es precisamente donde voy reconociendo mis ganancias o mis pérdidas, porque es la diferencia que hay entre el precio spot y el precio del futuro. Vamos a ver un ejemplo para
entender un poquito el mercado. Imagínense que soy una posición larga, es decir, alguien que necesita comprar dólares. Por ejemplo, un importador que necesita pagar una factura en dólares. Y cuando hago mi presupuesto, digo, pues vamos a pagar, o lo que vamos a comprar, vamos a pagarlo a dólares de 21.50. Como pueden ver en la gráfica, en el eje de las X es una gráfica de tiempo y tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Donde va de 21, 21.50, 22, etc. En el eje de las Y tenemos una gráfica donde arriba están las ganancias y abajo las pérdidas significadas con el signo más y menos. Esta es mi posición descubierta, es decir, soy una empresa, planeo comprarlos a 21.50. ¿Qué pasa si al vencimiento se presentan a 22 pesos? Yo tendría una pérdida teórica de 50 centavos por cada dólar que quisiera o que hubiera necesitado. ¿Qué pasa al revés? Si al vencimiento se presenta el tipo de cambio a 21 pesos. Yo tendría una ganancia teórica de 50 centavos por cada dólar que hubiera querido negociar. Ante este panorama y la incertidumbre de no saber si voy a ganar o perder, y sobre todo cuando soy una posición larga, que estoy adquiriendo dólares, pues lo que quiero evitar es que en un futuro los adquiera más caros. Y pues el dólar es un muy buen ejemplo, nomás recordemos que el 6 de abril de este año tocó su máximo histórico en 25.75 pesos, ¿no? Entonces, imagínense si estoy en una situación así, en una situación de mercado como la actual, pues no tengo la certeza de que los voy a comprar a 21.50. ¿Qué hago? Acudo al mercado de futuros y cubro mi posición con un futuro, donde estoy cubriendo una posición larga, es decir, una posición de compra a la alza. ¿Qué pasaría? Recordemos que un futuro es una obligación. Fijo el tipo de cambio en 21.50. Me obligo a comprarlos a 21.50. ¿Qué pasaría si al vencimiento estuviera en 21 pesos? Pues ante mi posición del futuro representaría una pérdida real, aquí sí, de 50 centavos. ¿Por qué aquí sí es real? Porque ya lo fijé a 21.50. ¿Qué pasaría si al vencimiento la posición está en 22 pesos? Entonces tendría una ganancia real de 50 centavos por cada dólar ejercido. Ahora bien, esta es la posición larga. Yo fui a través de un intermediario financiero al MexDer y planteé esta posición larga. ¿Qué tiene que hacer Asigna? Tiene que encontrar la contraparte, la posición corta. La posición corta, si se fijan, el esquema o el diagrama es el mismo, nada más que la posición descubierta que ellos tienen es en la venta de dólares. Y la posición cubierta que ellos tienen es el futuro. De tal forma que al final del día, lo que gane la posición larga, lo pierde la posición corta o viceversa. Para saber cómo se hace este reconocimiento de ganancias o pérdidas, tenemos que identificar que es necesario operar a través de una cuenta, es decir, desde la fecha que se pacta la operación y hasta la fecha en que el contrato o la operación vence, la Cámara de Compensación, repito, en México se llama Asigna, valorará diariamente cada posición y va a liquidar las pérdidas o ganancias en una cuenta que un previamente para este fin. Esta cuenta se conoce como cuenta de margen. En esta cuenta de margen, al vencimiento, entre la diferencia del precio de mercado spot y el precio del futuro pactado, se van a determinar las ganancias, mismas que ya vimos fueron depositadas en las cuentas de los ganadores por los perdedores a través de la Cámara de Compensación. ¿Cómo se forma el dinero que hay en la cuenta de margen? El primer depósito que se hace en la cuenta de margen se conoce como margen inicial, que está formado por una aportación inicial mínima, que es un monto mínimo que nos va a exigir la Cámara de Compensación, Asigna, a los intermediarios para que sea depositado en las cuentas de margen para cargar ahí las pérdidas y o abonar las ganancias diarias. Este monto de aportación inicial mínima se determina en base a una variación de riesgos, evaluación de riesgos, y es por contrato, es decir, es igual para todos. Todos los que queramos entrar a ese contrato
tenemos que tener esta aportación inicial mínima. Una segunda parte del margen inicial lo conforma lo que se conoce como excedente de aportación inicial mínima. El excedente de aportación inicial mínima es un monto adicional que va a solicitar el intermediario, que puede solicitarle a un cliente el mismo que puede ser 0, mayor o igual a la aportación inicial mínima. ¿De qué depende el monto que va a pedir el intermediario cliente? Del propio cliente. Es decir, el intermediario conoce a su cliente y en base a eso le pide un excedente de aportación inicial mínima. Con esto sabemos que en la cuenta de margen se va a depositar el excedente de aportación inicial mínima más la aportación inicial mínima. Otro dato muy importante que tenemos que controlar en los futuros es el margen de mantenimiento. El margen de mantenimiento es la cantidad mínima de dinero que se debe mantener en la cuenta de margen. Digamos que es el saldo promedio mínimo para no tener que hacer una llamada de margen. Este margen de mantenimiento es el dinero mínimo que por evaluación de riesgos se puede tener para cubrir pérdidas o ganancias. Este margen de mantenimiento también lo define la bolsa de derivados y es igual para todos los contratos que participan en el mismo. ¿Cuándo se hace una llamada de margen? Una llamada de margen se hace cuando precisamente el saldo que hay en la cuenta de margen es inferior al margen de mantenimiento y que corresponde a dinero que requiere la cámara de compensación al socio liquidador y a su vez a su cliente para reconstituir el margen inicial. Una vez que se ha rebasado el margen de mantenimiento, también es conocido como liquidación extraordinaria. Este manejo de la cuenta de margen, de reconocer diario pérdidas o ganancias, le da al mercado de futuros una flexibilidad muy grande que otros derivados no tienen, que es la posibilidad de cancelar mi posición en cualquier momento. Yo puedo cancelar mi posición en cualquier momento y en ese instante voy a reconocer mis ganancias o mis pérdidas. Cuando reconozco mis ganancias, se convierte en un instrumento muy valioso para lo que son inversiones. El siguiente instrumento que vamos a platicar son las opciones. La gran diferencia es que, comparado con los futuros recordemos que es una obligación, en las opciones lo que adquiero es un derecho. Se celebra igual entre dos partes, donde tengo el derecho, o se adquiere el derecho de comprar, vender o recibir un cierto bien, recibir un cierto bien sujeto a eventos de mercado a cambio de pagar una prima. Quien compra una opción es una posición larga, adquiere un derecho. Pero si alguien compra, hay alguien que vende. Si estamos en el mercado estandarizado a través del MEXDER, lo que tiene que hacer Asigna es buscar la posición corta. Cuando estoy en el mercado OTC, mi contraparte, que puede ser un intermediario financiero, asume la posición corta. La posición corta es el que vende la opción. El que vende la opción por recibir a pago la prima adquiere una obligación para cumplir con el derecho de quien adquirió la opción. Existen dos grandes tipos de opciones, americanas y europeas. Las más fáciles de explicar son las europeas porque el concepto es muy sencillo. Las opciones europeas son las que el intercambio del bien cubierto se va a realizar al vencimiento del contrato, es decir, en lo que se conoce como fecha de liquidación. Las americanas, a diferencia de las europeas, se pueden vencer anticipadamente, no cancelar, vencer anticipadamente y se liquidan anticipadamente. Dentro de las opciones existen dos grandes opciones, por así llamarlo. Las que son un derecho de compra, es decir, donde adquiero o vendo el derecho de comprar un bien subyacente en el futuro, que se conoce como opción call, y las que son un derecho de venta, donde adquiero el derecho de vender un subyacente en el futuro y se conocen como opción put. Ahora bien, si yo puedo adquirir o vender cualquiera de las dos opciones, quiere decir que puedo tener comprar un call o vender un call, comprar un put o vender un put.
vamos a entender la mecánica de estas 4 opciones sencillas. Lo vamos a hacer a través de esta gráfica, que se conocen estas gráficas como gráficas de perfil al vencimiento. En estas gráficas simulamos todas las posibilidades que pudieran ocurrir al vencimiento, pero estamos hablando de números, entonces tendríamos un número infinito de posibilidades en las que puede caer el subyacente al vencimiento. Por eso es más fácil platicarlos con gráficas. Otra vez, el eje de las X representa el precio del subyacente en el mercado, el eje de las Y arriba representa las ganancias y abajo representa las pérdidas. Cuando yo compro una opción call, acuérdense que es un derecho de comprar, un subyacente, lo voy a fijar a un precio de ejercicio que se conoce como precio strike. En este ejemplo es donde está la X roja. Ahí fijo el precio del subyacente, el strike, y como pueden ver en la gráfica empieza pagando prima. Es decir, empiezo en la zona de pérdidas porque es la prima que voy pagando. Como es un derecho de vender, lo que yo quiero, como es un derecho de comprar, lo que yo quiero es comprarlo más barato que el precio de mercado. Si el valor del subyacente va subiendo, yo lo voy a comprar, ejerzo mi derecho de comprarlo más barato y empiezo a acumular ganancias. Por eso la línea inclinada empieza a subir una vez que toca el precio del subyacente. Un punto muy importante que hay que conocer siempre es el punto de equilibrio, que es donde la línea inclinada cruza el eje de las X. Ese punto de equilibrio se conoce como break-even. Es donde el costo de mi prima fue absorbido ya por las ganancias. Y a partir de ahí se convierten en ganancias reales. Antes tengo que descontarle lo que pagué por la prima. ¿Ok? Bueno, en el caso de el call, como podemos ver, cuando compro un call, las ganancias pueden ser infinitas y las pérdidas están limitadas por la prima que pago. Si compro un call, quiere decir que alguien lo vendió. Si alguien vende un call, está en la posición contraria. Es decir, si el precio del subyacente sube, el que vendió el call va a acumular pérdidas y sus ganancias están limitadas por el pago de la prima recibida. ¿Qué pasa con las opciones que me dan derecho a vender? El put. Si yo compro un put, de igual manera, lo que quiero es vender un subyacente, un strike X, y venderlo caro en el mercado. Si el precio del subyacente empieza a bajar hacia la izquierda, empiezo a acumular ganancias. Si el precio del subyacente empieza a subir, como es un derecho, ejerzo mi derecho de no venderlo a este precio, sino al precio de mercado. Y mi pérdida máxima está dada por la prima que pagué. Entonces, en un put de compra, las ganancias teóricamente pueden ser infinitas y la pérdida está limitada por la prima pagada. ¿Por qué digo que las ganancias teóricamente pueden ser infinitas? Porque en el punto donde se cruza el eje de las X y las Y, matemáticamente tendríamos el cero. Si estamos hablando del dólar peso, pues difícilmente, si no es que imposible, el tipo de cambio va a ser cero, ni siquiera 1. Entonces, en realidad, sería teóricamente. Pero, si estamos hablando de otros subyacentes, como el precio del petróleo, vimos que tuvo valores negativos, donde las ganancias se pudieron haber hecho infinitas, en el caso de contar con un put. Bueno, si yo compré un put, debe de haber alguien que lo vendió. El que lo vendió está en la posición contraria. Es decir, va a acumular pérdidas conforme el precio del subyacente baje y su ganancia va a estar limitada por la prima cobrada. En el mercado conocemos que cuando el precio de mercado termina exactamente sobre el nivel del strike, lo llamamos que estamos at the money, es decir, parados en el strike. Cuando estamos parados en el lado de las ganancias, decimos que estamos in the money, y cuando estamos parados en el mercado de las pérdidas, decimos que estamos out of the money. Entonces, las 4 opciones básicas tienen su componente at the money, in the money y out of the money. Estos datos son muy importantes porque le dan valor a la prima. ¿Cómo valoramos la prima? Habíamos platicado al principio del modelo Black-Scholes. Decíamos que era un modelo matemático que
incluso les valió el premio Nobel a sus creadores. Y no es el único modelo que se utiliza para evaluar opciones, es el más usado, hay muchos otros modelos, repito, este es el más usado, pero es un modelo muy utilizado porque nos permite conocer con certeza el precio de la opción en base a 5 variables principales. La primera, como decíamos en el caso de los futuros, si yo quiero llevar algo a valor futuro, tengo que partir de un punto de salida. En este caso es el precio spot. La segunda de ejercicio, y esta es una gran diferencia de los mercados OTC y los estandarizados. En el mercado OTC yo puedo definir el precio de ejercicio, en el estandarizado ya está dado. Y entonces puedo definir el strike o precio de ejercicio. El otro caso es el tiempo de expiración o plazo de la operación. Y después viene lo que les decía en el número 5, en el caso de acciones, la tasa de interés libre de riesgo. En el caso de subyacentes como el tipo de cambio, ahí tenemos que considerar el diferencial de tasas y la prima de riesgo que esto conlleva. Y después viene un punto muy importante que tenemos que tener siempre presente en el mercado de derivados, que es la volatilidad. La volatilidad, para resumirlo rápido, les podría decir que no es otra cosa más que la velocidad o aceleración con la que cambia el valor de un precio en el tiempo. No mide el sentido del precio, es decir, no hay mayor volatilidad si está subiendo o bajando. Hay mayor volatilidad si se está moviendo más rápido. En el caso del peso dólar, es una de las monedas más negociadas a nivel mundial y el precio cambia por segundos. La volatilidad es muy alta. Esto, más el diferencial de tasa de interés, la prima de riesgo, hace que en México las primas tengan un precio elevado, difícil de controlar. ¿Cómo podemos controlar el precio de las primas? A través de aprovechar una gran ventaja de las opciones, que es que las puedo comprar o vender, como veíamos en el diagrama anterior. Yo puedo comprar un call, vender un call, comprar un put, vender un put, etc. Puedo hacer entonces combinaciones de compra-venta de opciones para hacer lo que se conoce en el mercado como estructuras. Esto es lo que también llamamos ingeniería financiera. Hay una cantidad bastante grande de combinaciones de opciones en el mercado, bastante, y sobre todo en el mercado OTC. En el estandarizado normalmente hablamos de calls y puts. En el mercado OTC hablamos de diferentes estructuras que le pueden dar al cliente la ventaja de jugar un poquito con la volatilidad o, como también decíamos, abaratar primas. Volviendo al ejemplo de la analogía del seguro, digamos, hagamos de cuenta que este es un seguro con cobertura limitada y abarato mi prima. Rapidísimo les menciono, el que estamos viendo arriba a la izquierda es lo que conocemos como un call spread, donde tengo dos niveles, un strike long y un strike short. Si el valor del subyacente está abajo del strike long, lo tengo que comprar a mercado y mi pérdida máxima es la prima. Si está entre el strike long y el strike short, tengo una ganancia porque lo compro al precio más bajo, es decir, a long. Y si está arriba del strike short, tengo una ganancia que está limitada por el diferencial que hay entre los dos strikes. El que estamos viendo a la derecha, arriba a la derecha, es el risk reversal o también conocido como el collar. El collar me da la ventaja de que tengo si se fijan, dice un strike de un put y un strike de un call. Si el subyacente está abajo del strike del put, tengo una pérdida porque estoy obligado a comprarlo al strike del put. Si está entre el strike del put y el call, lo compro a mercado. Y si está arriba del strike del call, tengo una ganancia porque lo puedo comprar en el call. Y ya abajo vemos una estructura un poco más compleja que se conoce como SIGUL. Este se forma comprando un put largo, un put corto y un call largo. ¿Sí? Este SIGUL es muy útil cuando hay eventos de alta volatilidad porque me cubre en 3 niveles diferentes, el put largo, el put corto y el call largo, y me deja participar en el mercado si me salgo abajo del put largo, o bien empezar a ganar si me voy del lado derecho del call largo. Insisto, hay una cantidad muy grande de este tipo de estructuras en el mercado OTC
son muy comercializadas, le dan al cliente mucha ventaja, no se limita simplemente a perder una prima, sino que puede combinarlas y tener ganancias. El siguiente derivado que vamos a platicar son los swaps. Los swaps, cabe mencionar, son de los más utilizados, sobre todo en lo que son coberturas de tasa de interés. ¿Qué son los swaps? Los swaps también son conocidos como permutas financieras. Al igual que todo derivado, es un contrato entre dos partes. Pero la diferencia está que solo hacíamos un intercambio de el subyacente al vencimiento o, en el caso de las americanas, las opciones americanas, anticipadamente. Pero solo hacemos un intercambio. En el caso de los swaps, lo que voy a intercambiar son flujos de dinero en el futuro. Por ejemplo, un crédito. Si yo contrato un crédito tiene fechas o sí, pagos periódicos, ¿no? Mensuales, trimestrales, semestrales, etc. Lo que estamos cubriendo son precisamente el flujo de ese intercambio de pagos mensual, de acuerdo a la periodicidad del crédito. Lo que es interesante también es que los swaps se están empezando a manejar en el mercado OTC, perdón, manejan mucho en el mercado OTC. Ahorita que veamos el tamaño del mercado, van a ver que es de lo más operado. Y normalmente son establecidos, como dice aquí, por instituciones financieras para eliminar el riesgo de tasa de interés o de tipo de cambio. Por ejemplo, si yo contratara, les voy a poner aquí un ejemplo, un crédito, en el caso yo soy el cliente, el cuadrito de en medio, tengo un acreedor con el cual contrato un crédito a tasa variable. En una manera de ejemplo me dice, tu tasa de crédito es TIE más 2.75. La parte variable está en la tasa TIE. Yo sé que el mercado de tasa TIE, en este caso ahorita ha estado descendiendo, pero no tengo la certeza de que empiece a subir. Si el crédito es a largo plazo, pues puedo caer en la situación donde la TIE empiece a revaluarse y entonces yo empiece a pagar más por ese crédito. ¿Qué hago? Acudo con un intermediario financiero y le pido al intermediario financiero que hagamos una permuta de flujos. El intermediario financiero me dice, ok, yo te voy a pagar tu tasa TIE más 2.75%, que es tu tasa variable, a cambio de que tú me pagues a mí una tasa fija, que es en este ejemplo, esa manera de ejemplo, un 7.64%. Y entonces lo que se intercambia aquí son flujos. No se cubre el capital. Si se fijan aquí, estamos hablando del intercambio de flujos de interés. ¿Cuáles son los tipos de swaps? Existen los tipos que le llamamos en el mercado plain vanilla. ¿De dónde viene este nombre de plain vanilla? Como anécdota les puedo decir que está pensado en el helado de vainilla. Se supone o se cree que el helado de vainilla es el sabor más sencillo que hay y es un helado plano de vainilla. Por eso a los derivados sencillos les llamamos, o a los instrumentos sencillos les llamamos plain vanilla. Es decir, los más comunes, ¿no? Los más fáciles. En el caso son los de tasa de interés, donde puedo tener una permuta de tasa fija a tasa variable, por ejemplo, TIE o CETES, de tasa variable a tasa fija, que sería ahorita lo más recomendable con la baja de tasas. Si alguien tiene pactado un compromiso a tasa muy alta variable, ahorita podría negociar un swap a tasa fija más hacia abajo, ¿no? Y después estar también de tasa variable a tasa variable. Por ejemplo, cambiar de TIE a CETES. Yo, francamente, en mi experiencia, vi muy pocos de tasa variable a tasa variable. Lo más común es siempre pensando de tasa variable a tasa fija. ¿Sí? Después viene otro tipo de swaps, que es el intercambio de divisas, cuando recibo moneda extranjera y pago con moneda local, o viceversa, cuando recibo moneda local y quiero pagar con moneda extranjera. Pero ¿por qué no usar un futuro? Acuérdense que aquí es un intercambio de flujos. Si yo tuviera un calendario de pagos de moneda extranjera, me conviene más contratar un swap que contratar N futuros. Y el más robusto de estos, que ya no es un plain vanilla, es el que está en el número 3, que es conocido como el cross currency swap, donde vamos a intercambiar divisas y tasas. Por ejemplo, un crédito pactado en Estados Unidos a tasa variable dólares, lo puedo traer con un cross currency swap a México a tasa fija pesos. Y otra
variable de los swaps, que también se negocian mucho en el mercado, son los que se conocen como equity swaps. Su nombre equity viene de que intercambia el rendimiento de una cartera por ciertos tipos de interés. Los más usados son los tres primeros. Ok, estos son los conceptos de los tres grandes instrumentos financieros que estamos platicando. Ahora me gustaría que viéramos un poquito el mercado mexicano. ¿Cómo estamos? Me voy a centrar exclusivamente en el mercado nacional porque es un momento muy interesante lo que estamos viviendo con la crisis económica y sanitaria que estamos enfrentando en nuestro país. Y aquí vamos a notar cómo en este mercado de derivados se marcó muy claro esto. En esta primera gráfica que estoy mostrándoles aquí es información directamente sacada del MEXDER, de la página del MEXDER, donde nos está contando cómo está el concentrado de los futuros que se manejan en México. Aquí vemos los principales tipos de futuros que se manejan. Divisas, principalmente dólares y euros, índices como el IPC, tasas de interés como la TIE y algunos bonos, y algunas acciones principalmente como Alfa, América Móvil, Cemex, Grupo GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo México, etc. Lo que es interesante ver aquí es el monto operado o acuérdense que el volumen es por número de contratos, donde dice volumen son el número de contratos operados y donde viene el importe es en pesos y centavos. Por ejemplo, los futuros de dólares, esta información es hasta abril del 2020, en el MEXDER todavía no está mayo, pero hasta abril del 2020 de futuros de dólares se habían operado 364,372 millones de pesos, ¿sí? Con un interés abierto de 445,146 contratos. En el mercado mexicano, de todos los futuros, suman un importe de 451,707 millones de pesos. Si nos vamos al caso de las opciones en el mercado del MEXDER, otra vez información de la página del MEXDER, exclusivamente opciones, aquí vemos cómo se abre el rango de las opciones. Opciones, por ejemplo, de índices, ¿sí? Opciones de divisas, y vean concretamente el dólar es la opción más operada. Suena lógico porque nuestro país mantiene mucho comercio con Estados Unidos, y el importe nocional de opciones celebradas en dólares de enero a abril del 2020 en el mercado estandarizado es de 10,085,418,000 pesos. En total, en opciones se han operado 11,323 millones de pesos. Muy bien, este es un mercado, como podemos ver, pues bastante robusto y bastante grande. Sin embargo, el mercado OTC es todavía mucho más grande. Incluso se habla que puede ser de 2 a 3 veces el tamaño del mercado estandarizado. Esta es información de la página de Banco de México. El mercado de OTC en México es el más grande de América Latina. Y lo interesante es que tiene una importante participación de bancos extranjeros, aparte de los bancos nacionales. Con respecto al monto, predominan los derivados de tasa de interés, como les platiqué cuando vimos los swaps. Pero en lo que son las operaciones diarias, lo más utilizado es sobre divisas. En estas gráficas estamos viendo todo el mercado OTC por el volumen de mercado, donde podemos mencionar así rápido, la gráfica del lado izquierdo está desde el 2007 al 2020, lo que está en verde son los OTC residentes y lo que está en naranja son los OTC extranjeros. Llama la atención que los extranjeros tienen más posición que los locales, si se alcanza a ver. En el 2015, por ejemplo, rebasamos en el mercado OTC el monto de 40 billones de pesos. Billones, ¿eh? Y en la gráfica del lado derecho estamos viendo concretamente cómo ha operado en lo que va del año. Y en el mercado OTC, fíjense, por ejemplo, la última gráfica es abril del 2020, donde estamos cercanos al monto de 3 billones de pesos. Pero fíjense marzo. Marzo, si recordamos, es el mes donde empezó a declararse pandemia, la crisis del COVID-19, donde hubo la crisis del petróleo, y fíjense el volumen operado en el mercado OTC en marzo. Rebasamos los 4 billones de pesos. Si lo vemos por los dos principales instrumentos, que son los swaps y las opciones, podríamos ver otra vez en el caso de
las de los swaps, información de Banco de México. Del lado izquierdo podemos ver que en el 2015 el puro mercado de swaps rebasó los 20 billones de pesos. Si nos vamos al lado derecho, en lo que va del año, otra vez observemos el mes de marzo, es muy notorio lo que pasa en marzo y abril. Recordemos que en abril estamos hablando ya del pico de la pandemia y en marzo cuando empieza. Acuérdense que los mercados se anticipan siempre. Y en marzo, de puros swaps en el mercado, llegamos a rebasar 1.75 billones de pesos. ¿Qué pasó con las opciones? Acuérdense, bueno, perdón, los swaps preponderantemente son de tasa de interés. El mercado en marzo se adelantó y empezó a negociar tasas de interés, previendo o que bajaban o que subían. Sobre todo aquí lo que sucedió es que se esperaba que bajaran. Por eso hubo este disparo de mercado. ¿Qué pasa en el caso de las opciones? Recordemos que en las opciones nos centramos principalmente en lo que son divisas. Es lo más utilizado en México, las divisas. Y concretamente, como vimos en el caso del mercado estandarizado, pues el par dólar pesos, ¿no? En el caso de las opciones OTC, el volumen operado pues tampoco es tan pequeño. Fíjense, nada más en el 2019 pasamos los 5 billones de pesos, en el 2015 pasamos los 6 billones de pesos y ahora vámonos a la gráfica del lado derecho. Otra vez la gráfica del lado derecho muestra un comportamiento un poquito diferente, pero también muy interesante. Si se fijan, como les he dicho, los mercados se anticipan y las opciones se empezaron a negociar mucho más en el mes de enero, llegando a tocar casi 0.4 billones de pesos. En el mes de marzo, otra vez se repunta y llegamos a tocar 0.30 billones de pesos. Veamos el mes de abril. En el mes de abril, no obstante que nuestra moneda tocó su máximo histórico de 25.75, llegamos a ver un volumen operado de cerca de 0.30 billones de pesos. Esto nos habla del tamaño y la importancia que tiene conocer estos mercados, porque pues la cantidad de dinero en la que se participa. Muy bien. Me gustaría, para terminar, pasarme un poquito del lado del empresariado, ¿no? Ponerme ahora la cachucha de empresario o de financiero y decir cuáles son los beneficios que tengo con los instrumentos derivados. El primer gran beneficio es que puedo conocer o plantear el flujo de efectivo futuros que va a tener mi empresa o negocio con certeza, no con cierta certeza, con certeza, ¿sí? Me ofrecen seguridad. ¿Por qué? Porque puedo plantear presupuestos, ¿sí? Puedo tener coberturas que me van a permitir administrar riesgos financieros. No los puedo desaparecer, pero sí los puedo mitigar. Me permite realizar planes, estrategias y presupuestos, incluso a nivel de fijar costos y permanecer en el mercado. Me permite asegurar las variables del mercado, cosa que yo no puedo hacer. Como empresa yo no puedo tener decisión sobre cuánto va a moverse el tipo de cambio o las tasas de interés, pero a través de los derivados sí. También otorgan mucha flexibilidad, ya lo vimos, podemos tener estructuras a través de las opciones, donde puedo combinar compra o venta de opciones para generar una cobertura de acuerdo a mis estrategias. Y una parte muy importante que yo siempre le comentaba a mis clientes es que entendamos que cuando estamos adquiriendo un derivado, lo que estamos adquiriendo es un activo. Es decir, es un instrumento que tiene valor y vale en el mercado y se puede incluso revender, ¿sí? Normalmente en México se le revende a la contraparte que te la vendió, es decir, si lo contraté con un intermediario financiero, un banco, normalmente se lo revendo a él, pero es un activo que conserva su valor. Y, por ejemplo, imagínense, si yo tuviera hoy una opción que hubiera comprado en marzo del 2020 con vencimiento que les gusta en julio de este año, en marzo del 2020 el tipo de cambio estaba alrededor de 18.50 y ahorita en junio está alrededor de 22.30. Esa opción hoy vale mucho dinero en el mercado. Bueno, pues traté de tocar todos los temas. No me resta más que agradecerles y pues pasar los micrófonos por si hubiera alguna duda, algún comentario. Con mucho gusto tratar de responderlo.